Podcast sobre la educación en transición, lecciones de una pandemia. En este podcast vamos a tratar el tema de la educación pre y post pandemia en el Perú, desafíos, aprendizajes y oportunidades en torno a la calidad educativa, la brecha digital y la innovación tecnológica. Asimismo, en este episodio vamos a analizar cómo la pandemia transformó la educación peruana, evidenciando así sus debilidades y planteando nuevas posibilidades de mejora. A través de la voz de docentes y estudiantes, reflexionamos sobre los bajos estándares educativos, la falta de intereses por la investigación, la educación virtual, el uso de las TIC y la inteligencia artificial, así como la fuga de talentos frente a esta inestabilidad política peruana. Con este podcast queremos lograr el objetivo muy importante, que es reflexionar sobre los principales retos y oportunidades del sistema educativo peruano, antes y después de la pandemia, promoviendo así una mirada crítica e inspiradora hacia una educación más inclusiva, tecnológica y más humana. Bienvenidos a Educación en Transición, el podcast donde reflexionamos sobre los cambios, aprendizajes y desafíos que la pandemia dejó en el sistema educativo peruano. Soy Andrés y junto a mis compañeros Isaac y Medalit les invitamos a un espacio de diálogo sobre cómo la educación ha tenido que reinventarse frente a un escenario de crisis, desigualdad y avances tecnológicos. Gracias, Andrés. Hoy hablaremos sobre cómo nuestra educación pasó por un proceso de transacción acelerado, desde la calidad de enseñanza hasta la incorporación de inteligencia artificial en las aulas. Y lo haremos junto a tres invitados excepcionales: el profesor universitario Francisco, el estudiante en pedagogía Rubén y el especialista en tecnología educativa Antonio. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Profesor Francisco, antes de hablar de los cambios, me gustaría que nos cuente cómo describiría la educación peruana antes de la pandemia. Podría resumirla como un sistema lleno de potencial, pero con demasiadas brechas. Antes del 2020, ya sabíamos que había deficiencia en infraestructura, capacitación de docentes y niveles de comprensión lectora y matemáticas. Sin embargo, fue la pandemia que nos mostró crudamente esa desigualdad. Mientras algunos estudiantes seguían clases por Zoom, otros tenían que escuchar las lecciones por radio o televisión, y muchos simplemente quedaron desconectados del proceso educativo. Totalmente cierto, profesor Francisco. La pandemia fue un espejo, mostró los bajos estándares de la calidad que arrastrábamos y que no bastó con tener currículo o materiales hacia la falta de compromiso, planificación y sobre todo visión. Y desde la perspectiva del estudiante fue un reto inmenso. Pasar de las aulas presenciales al entorno virtual no fue nada fácil. Muchos de mis compañeros no tenían una laptop o conexión estable, y eso generó frustración, desanimó incluso a los compañeros y también el abandono escolar. Lo que más dolía era sentir que el esfuerzo individual no siempre bastaba. Eso nos lleva a la brecha digital. Tú que trabajas en innovación educativa, ¿cómo analizas esa desigualdad tecnológica? La brecha digital no solo es tener o no tener acceso a Internet, es también una brecha de competencias. Hay estudiantes y docentes que no saben usar las herramientas tecnológicas para aprender de forma autónoma, y cuando llegó la pandemia el sistema educativo reaccionó improvisando. Muchos docentes tuvieron que aprender sobre plataformas, aplicaciones o recursos digitales en cuestión de días, sin una preparación previa ni apoyo técnico. Y en ese contexto, ¿cómo se ve afectada la investigación educativa? Porque muchas veces se habla de innovación, pero poco se investiga en realidad. Ese es un punto clave. En el Perú la investigación no ha sido prioridad en la educación básica ni superior. La pandemia debió ser una oportunidad para generar estudios sobre nuestros métodos de enseñanza, sobre resiliencia educativa o salud mental, pero la inversión fue mínima. Si queremos mejorar la calidad, debemos fomentar la cultura de investigación
que surge desde las escuelas, universidades, no solo desde los ministerios. Exacto, y aunque muchos culpan a la educación remota de los bajos resultados, yo pienso que lo que realmente falló fue acompañamiento. Los docentes hicieron lo que pudieron, pero sin herramientas adecuadas ni orientación clara, el esfuerzo no fue suficiente. Ahora que mencionaste el aprendizaje digital, ¿cómo percibes el papel actual de la inteligencia artificial en las aulas? La inteligencia artificial puede ser una aliada poderosa si se usa con propósito. Herramientas como los tutores virtuales, los generadores de contenido o los sistemas de evaluación automatizada pueden facilitar el aprendizaje personalizado, pero también hay un riesgo: la dependencia tecnológica. Si los estudiantes solo confían en la IA para poder resolver problemas, se pierde el pensamiento crítico. Lo ideal es usar la IA como un complemento, no como un sustituto del proceso educativo humano. Qué importante lo que dices, y también debemos reconocer que la IA plantea retos éticos, como aseguramos que los datos sean usados con responsabilidad. ¿Cómo mantenemos la autenticidad del aprendizaje en medio de tanta automatización? Exactamente. La tecnología debe ser un medio, no un fin. El rol de docente sigue siendo insustituible, porque educar implica acompañar, formar criterio y despertar curiosidad. Ningún algoritmo puede reemplazar la empatía de un maestro que entiende las realidades de sus alumnos. Exactamente, sin investigación no hay avance. Y algo que también me preocupa es cómo, a pesar del regreso a la presencialidad, seguimos con problemas estructurales, profesores, como sobrecarga laboral, estudiantes con baja motivación y una brecha enorme entre la educación pública y privada. Creo que la clave está en recuperar la confianza. Necesitamos un Estado que invierta en educación de forma sostenida, que valore la labor de docente y que brinde condiciones dignas. De lo contrario, seguirán yéndose quienes más podrían aportar al país. Coincido contigo, la educación no mejora solo con la tecnología, sino con políticas coherentes, estabilidad y voluntad de cambio. Si no se fortalece la base humana del sistema educativo, todo esfuerzo será temporal. Hoy hemos escuchado voces que representan lo que fue y lo que puede ser la educación peruana, un sistema que sufrió un golpe duro, pero que también tiene la oportunidad de reinventarse. Así es, la pandemia nos dejó una gran lección. La educación no debe depender de circunstancias externas, sino de un compromiso interno con el aprendizaje, la equidad y la innovación. Educar es un acto de esperanza. No basta con enseñar contenido. Hay que inspirar a las nuevas generaciones a pensar, investigar y transformar. Y debemos aprender que la tecnología, bien usada, puede ser la llave para reducir brechas y ampliar horizontes, pero la verdadera transformación empieza en la mente y en el corazón de cada docente y estudiante. Yo creo que la educación post-pandemia tiene que ser más humana, más cercana, más consciente de las emociones y las diferencias. Solo así lograremos una sociedad que aprenda no por obligación, sino por convicción. Antes de concluir con este podcast, queremos dejar 2 puntos muy importantes. La pandemia evidenció las debilidades del sistema educativo peruano. Esto mostró la baja calidad, la falta de investigación y la brecha digital. Aún así, abrió pasos a nuevas formas de aprendizaje e innovación. La tecnología y la inteligencia artificial pueden ser grandes aliadas, pero solo si se usan con ética, propósito y sentido humano. De igual forma, también el cambio educativo real nace del compromiso de las personas. Docentes y estudiantes demostraron resiliencia y creatividad durante esta pandemia. La fuga de talentos refleja la urgencia de valorar la educación en el Perú. El país necesita políticas estables y una visión a largo plazo. Solo así lograremos una educación más humana y transformadora. Antes de terminar este podcast, queremos dejarle un lema muy importante de Paulo Freire, que nos menciona que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender.